Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo y bienvenidos nuevamente a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo Luis Enrique López León. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, una semana más. Aquí estamos, Nelson, ya listos para conectarnos con nuestra audiencia en el Líder Trascendental. Estoy muy feliz, Nelson, porque hoy moví a mi oficina, esta semana, a lo largo de esta semana, moví a mi oficina mi HomePod y me encanta porque le puedo decir, espero que no me falle. Recuerden que la tecnología, por más sofisticada que sea, siempre va a fallar, pero me encanta porque últimamente le he dicho, oye Siri, reproducir el podcast Líder Trascendental. Espero que funcione, que la tecnología no me falle. Cuando ya no se usan los posts en Instagram, mucho menos en Facebook. ¡Eso está genial! Porque se lo pido a mi bocina y automáticamente me lo reproduce. Algo que estamos ya logrando también con los dispositivos Alexa. Para que puedas, es necesario que tengas la configuración en tu dispositivo para que vea cuál es tu proveedor de podcast y puedas pedirle eso a Alexa. Imagínate levantarte temprano, tal vez los jueves estemos a tiempo, pero imagínate levantarte otro día temprano, a salir a correr y en lo que te preparas, el poder pedirle a Alexa o a HomePod o a Siri o a quien quieras que te reproduzca el podcast Líder Trascendental. Estoy contento porque hice ese descubrimiento ahora y es genial, me ha servido mucho. Es la tercera vuelta que le doy al episodio de esta semana. Excelente, Luis Enrique. Y amigos, como mencionaba Luis Enrique, estamos también disponibles si tienes una cuenta, aunque no sea Prime, de Amazon, y puedes escuchar a través de Amazon Prime o Alexa o Audible, la aplicación de audiobooks más escuchada en el mundo y más grande de audiobooks, de audiolibros se dice también, audiolibros. Sí, correcto, audiolibros, sí, claro. Audiolibros, estamos disponibles desde hace ya un buen tiempo, así que no tienes excusa, no hay razón. Así que amigos, bienvenidos. Espero que estés tan entusiasmado como nosotros acá, con juguetes nuevos, inventando nuevas cosas y sobre todo por lo que vamos a conversar contigo y que vamos a compartir en este episodio. Luis Enrique, vamos a comenzar una serie especial. ¿Qué pensaste cuando te dije, te compartí? Luis Enrique, ¿qué te parece? Vamos a compartir algo diferente, algo nuevo, desde una perspectiva diferente, una serie nueva. ¿Qué pensaste? Bueno, estoy aprendiendo de DISC, estoy tomando la certificación DISC de análisis de la conducta y según mi más reciente estudio, mi nivel S está debajo de la línea media. Luego les explicamos un poquito más de eso para quienes no lo conocen. Eso quiere decir que no me resisto al cambio, que para mí el cambio es algo que incluso hasta me alienta, ¿no? Entonces, pues me sentí desafiado, me sentí estirado, me sentí listo, pero cuando me dijeron hacia dónde iba la serie de episodios, me sentí muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y yo ya hice mi tarea, acá tengo, ya estoy listo para poder comentar algo al respecto de lo que vamos a platicar a partir de este episodio. Excelente. Y se trata, amigos, que vamos a comenzar por lo menos una serie de 10 episodios y vamos a concentrarnos, algo que había estado posponiendo un poquito. Vamos a enfocarnos en una serie especial acerca de mi libro, Regresando a nuestra esencia. 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. Luis Enrique ya está muy al tanto, me conoce muchísimo, sabe que siempre antes que cualquier paso, que cualquier proceso, siempre existe un paso cero conmigo. Así que el episodio de esta oportunidad, en esta primera semana de esta serie, se titula Paso Cero, el poder detrás de la intencionalidad. Paso cero, el poder detrás de la intencionalidad. A mí me encanta, Luis Enrique, cuando interactúo con las personas, cuando voy a compartir algo, siempre iniciar con preguntas. A mí me fascinan las preguntas. Y quiero aprovechar esta oportunidad y formular a nuestros amigos que nos escuchan, ¿cuál es tu expectativa de vida? ¿Qué es lo que esperas de la vida? Al final de tus días, al final de tu historia, de haber escrito esa historia de trascendencia que yo enseño, que hablo, que comparto muchísimo, ¿qué es lo que esperas que pueda haber dejado atrás? ¿Qué es lo que esperas que los demás puedan tener esa capacidad
curiosidad y ese deseo de escuchar, de leer acerca de esa historia que tú escribiste. ¿Cuál es esa expectativa de tu vida? Cuando digo cuál es tu expectativa de vida, no me refiero a cuáles son los beneficios materiales, todo aquello que vas a acumular materialmente, bienes, ni cuántos años vas a vivir. No, algo mucho más profundo, algo mucho más significante, de mucha más significancia. ¿Cuál es tu expectativa de vida? ¿Qué es lo que esperas que ese pequeño guión entre las dos fechas, el año que naciste y el año que partas, continúe contando acerca de ti? O vayamos un poquito más preciso, mucho más específico. ¿Dónde te ves dentro de un año? ¿Dónde te ves dentro de 3, 5, 10 años? ¿Cómo esperas llegar a tu siguiente mejor versión? Aquí hablamos muchísimo y tenemos una filosofía muy personal de que no busquemos la mejor versión. Obviamente, en líneas generales, vamos a estar buscando la mejor versión como últimamente el destino final, pero que lo que nos corresponde es buscar esa siguiente mejor versión. ¿Dónde te ves dentro de un año? Dentro de 3 años. Dentro de 5 o 10 años. Me fascina una frase de Mark Twain que decía: los 2 días más importantes de tu vida son el día que naciste y el día en que descubres por qué y para qué estás aquí. Si recuerdas el título de este episodio, Paso Cero, el poder detrás de la intencionalidad, vamos a hablar un poquito acerca de la ley de la intencionalidad. La ley de la intencionalidad que está relacionada al crecimiento personal, ese crecimiento que tú y yo debemos de estar buscando constantemente. Un crecimiento que no sucede en automático y que debemos de abrazar ese concepto de lo que es la ley de la intencionalidad. Luis Enrique, así cortito, antes de irnos a un break, ¿qué te parece? Bueno, voy a hacer un comentario de mi impresión al respecto de cuando yo leí es lo que quiero comentar antes de comenzar formalmente el episodio. Cuando yo abrí este libro, ya estamos por el aniversario, ¿verdad, Nelson? Yo recuerdo que creo que fue en mayo cuando yo lo compré y según yo lo compré en cuanto estuvo disponible en México. Mayo 10 se publicó. Correcto. Y comencé a leer la parte de la introducción, bueno, el prólogo y la parte de la introducción, lo de dejando una huella imborrable y demás. Y yo decía, bueno, me gusta, siento que estoy platicando con Nelson directamente. Y cuando me voy al capítulo 1, después de varias sesiones de mentoría con Nelson, cuando llego al capítulo 1 lo abro y dice, Paso Cero, el poder detrás de la intencionalidad. Definitivamente estoy hablando con Nelson Cárcamo, porque está poniendo un paso cero y porque me está llamando a la intencionalidad. Y descubrir el poder de la intencionalidad en este paso cero fue lo que me hizo comprender qué es lo que venía más adelante en el libro y qué es lo que van a encontrar ustedes en esta serie. Ojo, no vamos a spoilear el libro, no vamos a contarles aquí qué dice el libro, ni vamos a hacer una lectura en voz alta del libro, sino que realmente vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder compartirte lo que aquí hay, la esencia dentro de Regresando a Nuestra Esencia, para que sientas esas ganas de aceptar este desafío, Nelson. Excelente, Luis Enrique. Amigos, vamos a hablar un poquito de lo que es la ley de la intencionalidad, pero este episodio y ese primer capítulo no se trata de la ley de la intencionalidad, porque si no conoces el paso cero, la ley de la intencionalidad es como aquello que nos enseñaron cuando estábamos en primer grado: todo número multiplicado por cero nos da cero. Así que no importa qué tan poderosa sea la ley de la intencionalidad, si no conocemos el paso cero, realmente no vamos a llegar a maximizar su verdadero poder, su verdadero potencial. Así que hablaremos un poco sobre ambas cosas, pero el enfoque será ese paso cero. Regresamos en unos segundos, así que busca papel y lápiz, prepara tu aplicación y que este episodio va a estar para que tú puedas no solamente escribir aquello que compartamos con ustedes que pueda impactarte, sino sobre todo lo más importante y lo que te desafío a hacer, que escribas lo que te genera, qué desafío, qué pensamiento te genera. Así que ya regresamos en unos segundos. Ya estamos de regreso, así que espero que estés tan entusiasmado como nosotros. Bueno, nosotros acá siempre, no sé Luis Enrique, pero yo al fin de semana lo primero que visualizo es, oye, tengo que compartir esto con Luis Enrique para prepararnos para el episodio y estoy con esa expectativa del día que vamos a grabar y después la edición y para mí es como estar cuidando un pequeño bebé, un bebé que está muy vinculado con lo que es mi propósito de existencia. Estoy con esa expectativa, espero que ustedes también. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ley de la intencionalidad.
Luis Enrique, quiero que nos compartas, así en tus propias palabras, tu experiencia con la ley de la intencionalidad. ¿Por qué quiero hacer esto? Es porque entiendas lo que hay detrás de ese concepto de lo que es la ley de la intencionalidad, porque hay un gran poder en ese concepto, en esa ley, pero realmente, si no entendemos algo que está preámbulo a ello, realmente no le sacamos el mayor provecho, y es lo que queremos enfocar este episodio de hoy. El crecimiento y la ley de la intencionalidad, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo entiendes en tu vida, Luis Enrique? El tema de la intencionalidad para mí fue revelador, Nelson, porque a mí siempre me enseñaron, no nada más en mi casa, sino en el entorno, que lo que importa es la intención. La intención es lo que cuenta, la intención es lo que cuenta. Entonces, cuando yo escuchaba intencionalidad, yo decía, bueno, se refiere a tener buenas intenciones, a decir, bueno, pues mi intención es hacer algo bueno, mi intención es tener buenos pensamientos y demás, ¿no? Hasta que descubrí, cuando comencé a conocer el término intencionalidad, que va muy de la mano con la acción, que la intencionalidad es no esperar que las cosas sucedan porque sí, que la intención no es únicamente desear ardientemente que ocurran las cosas y en automático van a pasar, o tener la firme convicción de que así va a ser. Incluso descubrí, o antes yo decía, bueno, apenas puedes lograr la riqueza, refiriéndome al dinero, si te sacas la lotería, ¿no? Y ahí no tienes que hacer nada para sacar la lotería. Bueno, tienes que ser intencional en comprar el billete que va a concursar en el sorteo. Si no eres ni siquiera intencional para eso, no lo vas a hacer. Y en la mayoría de los casos, para poder lograr el éxito en todas las áreas de tu vida, requieres una intencionalidad más allá de eso, que es tener una tendencia a la acción, al pensamiento positivo, a la acción positiva, y a poder encontrar las oportunidades, aprovecharlas y trabajar en consecuencia. Excelente. Sabes que hay una gran confusión, bueno, por lo menos yo lo analizo de esta manera, que las personas piensan, y tú me lo acabas de comprobar ahora también, lo que pensabas. Pensamos de que intención, y quizás etimológicamente tenga mucha similitud del significado de la palabra, pero que intención e intencionalidad son la misma cosa. ¿Y sabes cómo yo trato de distinguirlo? En otras palabras, es que intención es lo que sucede a través de simplemente el pensamiento positivo, lo que te genera esa sed de conquistar algo, ese ardiente deseo de querer alcanzar algo, pero que se queda en pensamiento positivo, se queda en intenciones. Eso es la intención. Pero cuando lo amarras y lo vinculas directamente a una acción, es decir, pasar del pensamiento positivo a la acción positiva, es cuando hace la transición de intención a ser una intencionalidad. Está atado a una acción positiva, a una acción que va a llevar, que nos va a conducir al objetivo que nos hemos trazado. El crecimiento no sucede por así, no es automático, no es al azar. El trabajo duro, la acción, la esperanza y la estrategia son elementos importantes, pero por sí sola no nos garantiza de que vamos a conquistar todo aquello que nos trazamos. Lo que logremos en la vida no simplemente será producto de las intenciones, sino cuando lo atamos a acción, pensamiento positivo, acción positiva, donde entra en juego todo aquello que tiene que ver con la estrategia y el poder de decisión, lo que tú mencionabas con el ejemplo del ticket de la lotería. Si no te levantas a comprarlo, probablemente aunque tú seas el predestinado a ganártelo, no va a suceder absolutamente nada. Hay innumerables preguntas, hay cantidad de preguntas que los líderes, Luis Enrique, pueden hacerse para medir su crecimiento. Y quiero iniciar con esta interrogante en esta fase de este episodio. ¿Hay algo en lo que estás luchando que necesitas, que sientes que es imperante crecer en tu vida, en tu ámbito personal, profesional o de negocio? ¿Hay algo que sabes que tienes que crecer? ¿Sabes cómo puedes mejorar esa área en la que necesitas crecer? ¿Sabes cómo puedes obtener mayor sabiduría, mayor entendimiento de lo que tú necesitas para crecer en esa área? ¿Cómo puedes mejorar las relaciones que son necesarias, que están en tus diferentes entornos para que tú puedas crecer en esas áreas? Cada una de estas preguntas y muchísimas más, Luis Enrique y amigos, ofrece una gran visión del progreso y del crecimiento que anhelamos.
Sin embargo, para avanzar, los líderes debemos aplicar la visión y ser intencionales, no simplemente tener intenciones. ¿Ves que hay? Parece un juego de palabras, decía Luis Enrique en uno de los episodios, pero es la realidad. En el juego de las palabras hay mucha diferencia y es por lo que muchas veces nos quedamos estancados pensando que intenciones es una cosa. No basta con tener las intenciones de crear una visión, de tener progreso y tener crecimiento. Para lograrlo, hay que llevarlo a la acción, hay que llevarlo a lo que es el proceso de esa transición de la intención a la intencionalidad. Si tus sueños son tan grandes como lo que tú anhelas, como lo que tú visualizas, y quizás debiese de comenzar con lo siguiente. ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Tienes aspiraciones? Esta pregunta debiese de ser una pregunta retórica. Pero tú mejor que nadie, Luis Enrique, sabes que cuando estamos en un ambiente presencial donde podemos ver los gestos de las personas, podemos ver una gran mayoría se quedan como en el aire, no saben si contestar si sí o no. Yo estoy seguro que si yo te pregunto, ti Luis Enrique, ¿tienes sueños? ¿Tienes aspiraciones? Tú estás levantando la mano antes de que yo termine de formular la pregunta para decir, por supuesto que sí. Y amigos, hazte esta misma pregunta. ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Tienes aspiraciones? ¿Tienes ideales que son dignos de ser alcanzados? Espero que a ti te suene como una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no debiese de hacerse porque la respuesta es un contundente sí. Si tienes sueños, si tienes metas, si tienes aspiraciones y si te consideras que eres un líder que reconoce y que tiene la responsabilidad de continuar creciendo y de que tiene que ser intencional, también sabrás que hay brechas que debemos de superar, una cantidad de obstáculos, una cantidad de creencias que debemos de superar. Y la ley de la intencionalidad es lo que nos lleva a magnificar todo aquello que es de trascendencia. Yo siempre he dicho que todo aquello que hacemos con intencionalidad tendrá un impacto de trascendencia que será relevante en el cumplimiento de nuestro propósito de existencia. Repito, todo aquello que hacemos con intencionalidad tendrá un impacto relevante en el cumplimiento del propósito de nuestra existencia. Pero aquí viene el paso cero. Tú puedes tener un gran poder, tú puedes tener un gran beneficio, utilizando el ejemplo que daba Luis Enrique. Tú puedes ganarte el premio mayor, premio de la lotería. Tú tienes el potencial de alcanzarlo. Pero si no conoces cuál es el paso cero, no importa que entiendas que hay gran poder en ese concepto de ser intencional, de abrazar la intencionalidad. Si no conoces el paso cero, no vas a sacar el mayor retorno de la inversión de lo que tú conoces, de lo que tú crees, de lo que tú sabes, inclusive de lo que tú inviertes en tiempo, recurso, pasión en ese poder de la intencionalidad. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Me refiero que el paso cero es el factor X, es el punto de inflexión, es un factor catalizador para que esa intencionalidad pueda tener un efecto magnificado, pueda tener un efecto de trascendencia, pueda tener un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque el paso cero ya descubrirás qué es. Como dijo Luis Enrique, no vamos a, como dijo, es un Spanglish, spoil, we're not going to spoil the book. Así que no vamos a spoilear, perdón por el término si no lo digo bien, pero no vamos a darte toda la información, todos los detalles que tiene el libro. Spoiler, Nelson, spoiler. Así decimos acá cuando no nos van a spoilear, es que no sé cómo sea la traducción literal, que no nos van a contar lo que viene en una película, en un libro, en algún cuento o algo. Excelente, Luis Enrique. Bien, amigos, entonces decía, paso cero. Obviamente, ya lo que tuviste que escuchar acerca de la intencionalidad y su poder, creo que ya lo escuchaste hasta el momento. Vamos a concentrarnos en el punto de inflexión. Vamos a concentrarnos en lo que será ese factor X, ese factor de exponencialidad para hacer maximizar el poder que hay detrás de la intencionalidad. ¿Qué es el paso cero? El paso cero es el nivel de conciencia que tú tengas a las siguientes preguntas. Es el nivel de conciencia y responsabilidad con la que tú abraces los siguientes desafíos a partir de acá. Es esa claridad del por qué tú tienes que abrazar lo que es ese concepto de la intencionalidad, pero conociendo lo que es el paso cero. ¿A cuáles preguntas me refiero? Preguntas muy conscientes, muy reales, muy transparentes, como la siguiente. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Luis Enrique? ¿Quién eres, Juan? ¿Quién eres, Nelson? ¿Quién eres? Y que no aceptes la primera respuesta que viene a tu mente. Es más, formúlate estas preguntas de 5 a 7 veces.
Y cada vez que te la formules, desafíate aún más para ir al centro, al núcleo, donde está la esencia, donde está la verdadera respuesta, donde está la esencia, donde animo, desafío, inspiro a que regresemos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Hablábamos en uno de los episodios sobre esta pregunta. ¿Por qué estás aquí? Desde 3 perspectivas o 3 dimensiones diferentes. ¿Por qué estás aquí hoy día? Si es que lo estás escuchando jueves, viernes, sábado, domingo, el día que sea. ¿Por qué estás aquí en este preciso momento escuchando este episodio? ¿Por qué estás aquí escuchando esta pregunta? La segunda dimensión de esa pregunta, ¿por qué estás aquí en la faz de la tierra? ¿Por qué existes? No eres producto de la casualidad. Es más, cualquiera de nosotros pudo haber sido producto de una violación, producto de un accidente o producto de alguien que no nos quiso. Mas, sin embargo, no somos una casualidad. Somos una causalidad para algo, para una historia de trascendencia que tenemos que escribir. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Y la tercera dimensión, ¿por qué estás aquí? En el lugar, en el espacio, en el cumplimiento, en el proceso, en donde te encuentras, en esa autorrealización, en ese proceso de alcanzar la plenitud a través del cumplimiento de tu propósito de existencia. ¿Por qué estás aquí? La tercera pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué Luis Enrique y yo estamos haciendo lo que hacemos? Tenemos una respuesta detrás de lo que estamos haciendo. No creas que tenemos un patrocinador que nos envía $10,000 cada semana y por eso tanta pasión y por eso tanta desesperación. El viernes, el sábado, el domingo, yo estoy con ese ímpetu de qué vamos a conversar y estoy compartiendo con Luis Enrique o estoy con esa inquietud del momento que vamos a grabar. ¿Tú no, Luis Enrique? A mí sí me depositan $10,000 por semana para hacer esto. No es cierto, no es cierto. Estoy jugando, naturalmente estoy jugando. Definitivamente, el hecho de estar aquí, junto con una agenda de trabajo que Nelson conoce muy bien, y no sé si se comete una imprudencia, pero yo sé que Nelson está haciendo un esfuerzo por estar aquí compartiendo esto con nosotros, tiene un solo motivo, y es que se alinea a nuestro propósito de existencia, que es parte de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos aquí? Porque, al menos en mi caso, sé que Nelson tiene su propio propósito de existencia, pero yo determiné que mi propósito de existencia es edificar mi vida mientras contribuyo a edificar la vida de otras personas, que voy a ir alimentando mi equipaje, mi bagaje de vida con base en lo que voy entregando a otras personas. Entonces, yo estoy aquí porque es una manera de compartir esto que hemos estudiado con nuestra audiencia. Responde claramente al por qué hago lo que hago. Así que, amigos, ustedes se pudieron dar cuenta que con pasión explica, es más, me está convenciendo y casi digo, ¿cómo le haces? O sea, te vendo este libro, se llama Regresando a nuestra esencia misma. Ahí lo vas a aprender. Ahí lo voy a aprender. Estamos en esa misma senda de un cumplimiento de propósito. Y yo creo con mucha certeza, con mucha convicción, de que los seres humanos tenemos un propósito de existencia y que es nuestra responsabilidad cumplirlo, porque a partir de nuestro cumplimiento, muchos otros propósitos que están interconectados, por ejemplo, el propósito de Luis Enrique con el mío, como el mío con el de otras personas, están interconectados y de alguna manera vamos a crear algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Por qué haces lo que haces? Tú que nos estás escuchando, ¿por qué haces lo que haces? Más allá de la necesidad material de tu labor, de tu trabajo, de tus funciones como empleo o independientemente de lo que estés haciendo, esa pasión que tienes quizás por trabajar en una organización sin fines de lucros, esa pasión que tienes por agregar valor a los demás, por servir, ¿por qué haces lo que haces? Más allá de la necesidad de subsistir, lo material, de tu labor, de tu función, ¿por qué haces lo que haces? Y en segundo plano, respuestas a las siguientes preguntas. Todo esto forma parte de ese paso cero, tu definición de qué es un líder. Y aquí quiero ser muy incisivo con esta siguiente pregunta. ¿Eres líder? Tu amigo o amiga que nos estás escuchando, ¿eres líder? Un líder genuino y efectivo, aquel que tiene la capacidad de influir en las personas con una finalidad de que éstas saquen lo mejor siempre de sí mismo para sus propios crecimientos, para la consecución de sus objetivos, para aquello que es de significancia en su vida. ¿Eres líder? Esa capacidad de alinear intencionalmente tu visión con tu propósito de existencia, metas y objetivos, y ese sentido profundo de responsabilidad que te asegura de que estés motivado a pesar de las circunstancias, que te asegura que cuando no tienes motivación hay una inspiración y hay una claridad dentro de ti para pasar a la acción, aunque no estés motivado, aunque te duela, aunque estés pasando por muchas adversidades, porque tienes muy claro cuál es tu propósito
de existencia en esta tierra. Porque tienes muy claro quién eres, porque tienes muy claro por qué estás aquí, porque tienes muy claro por qué haces lo que haces, porque tienes muy claro de que eres un líder y que tienes una responsabilidad de escribir una historia de trascendencia, una historia que deje un legado detrás de ti, una responsabilidad de escribir una historia de trascendencia que tiene que ser magnificada, que tiene que ser construida a través de tu crecimiento personal, tu maximización de dones y talentos y todo aquel valor que le agregas a los demás. Intencionalidad más sentido de responsabilidad por cumplir tu propósito de existencia. Intencionalidad más sentido de responsabilidad por cumplir tu propósito de existencia. Así que el paso 0 es conocer quién realmente eres. ¿Por qué? Porque a medida que tú entiendas quién realmente eres, cuál es la esencia dentro de ti, cuál es el verdadero potencial que tienes, cuál es el verdadero propósito de existencia y la magnitud que esto representa y el efecto que va a repercutir en los demás, en los propósitos de otros, que la historia de legado que deje, cuál será el efecto detrás. Al conocer claramente todo eso, eso constituye tu paso 0 y entonces la ley de la intencionalidad toma otra dimensión. Es como multiplicar con un factor exponencial. Es como agregarle esa cantidad de ceros al 1 que multiplica decenas por centenas o millares. El producto final, el resultado, el retorno de la inversión de esa intencionalidad. El paso 0, multiplicas 1, que es tu intencionalidad, por 1, por ti, por lo que conoces de intencionalidad, te dará siempre 1. Pero ¿qué sucede si le agregas un 0 a ese 1 de lo que tú conoces como lo que es la intencionalidad? Deja de ser 1 y es 10. Y multiplicas y ya deja de ser 1 por 1 igual a 1 para convertirse en 1 por 10, 10. Un nivel exponencial. Y a medida tú profundices en quién eres, cuál es tu responsabilidad, por qué estás aquí, y a medida que vayas abrazando con mucha más responsabilidad, con mucha más intencionalidad todo ello, y de conocer quién realmente eres en esencia, ese paso 0 va a ir multiplicando, va a ir agregándose al lado derecho de ese 1. Ya no serán 10, serán 100. 1 por 100, 100. ¿Viste que es diferente a 1 por 1? ¿Cuántos años te demoraría llegar caminando cuadra por cuadra, una cuadra a la vez, a un destino de 1000 millas? Quizás muchísimo tiempo. Pero ¿qué tal si pudieras ir avanzando por decenas o por centenas? ¿Cuánto puedes avanzar? Ese es el poder exponencial de lo que posee el paso 0, de conocernos quiénes realmente somos y cuál es ese poder de responsabilidad. Paso 0. Recuerdo de niño que nos decían y jugábamos siempre entre las clases de matemática, aritmética, el 0 no vale nada, oye. Y sabes que es underappreciated, está menospreciado, está infrautilizado el concepto del valor que realmente posee el 0. Lo que sucede es que debes de saber dónde colocarlo. Si lo colocas a la izquierda, probablemente no tenga mucho valor. Pero si lo colocas a la derecha de ese dígito, va a tener un factor exponencial. ¿Qué piensas, Luis Enrique? A veces no nos damos cuenta de cómo la matemática de la intencionalidad opera a nuestro favor. Yo la acabo de descubrir. Bueno, no la acabo de descubrir ayer o antier. Lo descubrí cuando yo entré a esto. Recuerden que yo pasé 26 años de mi vida, tengo 31, ¿no? Pasé 26 años de mi vida ignorando por completo que existía toda esta explicación de cómo tener una vida de trascendencia, de significancia. Un término que hace menos que aprendí, hace como un año que aprendí el término significancia, que tiene su historia, cómo lo aprendí. Pero hasta antes de ese tiempo, Nelson, yo no entendía o no existía dentro de mi concepto la matemática de la intencionalidad, la matemática de nuestro propio liderazgo. Cómo con esos factores correctos pueden convertirse en factores exponenciales. Pero todos esos factores exponenciales requieren desafíos. Todos esos factores exponenciales requieren estirarse. Todos esos factores exponenciales requieren que pongas de tu parte. No son automáticos. Así que creo que ahí es donde muchas personas dicen, yo quiero exponenciarme, yo quiero ser 100 veces mejor. Quiero ser
ese cero a la derecha al momento de la multiplicación y el crecimiento exponencial. Pero cuando les dices que tienen que hacer, dicen, no importa, nos ponemos a la izquierda. Prefiero que estén a la izquierda porque no requieren que me desafíen y que cambien. Excelente. Hay una gran diferencia, Luis Enrique. Si yo te dijera, Luis Enrique, yo sé que a ti te fascinan los autos de carrera, te fascina la manejar a alta velocidad y te fascina el deporte extremo y bueno, y vives en un país donde hay una facilidad de poder correr estos autos deportivos y todo esto. Eso yo lo sé, eso lo tengo consciente, estoy asumiendo acá, no estoy diciendo que lo eres, ¿verdad? A mí sí me fascina. Imagínate que esa es tu pasión, que eso te fascina. Tú vienes a visitarme un día a mi casa y te digo, Luis Enrique, tú no sabes qué auto tengo yo, tú no sabes nada de lo que tengo. Y te digo, Luis Enrique, mira, voy a salir, puedes tomar el auto, está en el garage, ve donde quieras, aquí no hay problema con la velocidad, aquí puedes, o sea, ve donde quieras, te dejo el auto, ahí están las llaves. Y tú dices, está el auto en el garage. Pero de repente tú tomas las llaves y abres el garage. O déjame ponértelo de esta manera. Tú dices, no, ¿para qué? Es más, me fui varios días y te dejé ahí que tú usaras y dije, no, ¿para qué voy a usar el auto? ¿Para qué? Y como yo sabía que a ti te encantan los autos de carrera, te encantan los deportes extremos, te encanta la velocidad, no te lo dije, nomás te dije, hay poder detrás de ese auto que te dejo en el garage. Pero allá por el quinto día tú dices, bueno, me da curiosidad de ver, no necesito salir, pero me da curiosidad de ver. Y abres la puerta del garage y te llevas la sorpresa de que hay un Corvette que puede correr a 220 kilómetros por hora, que tiene más de 980 caballos de fuerza y que puede correr a una velocidad y tú hasta el quinto día te das cuenta, pero el sexto día tú te tienes que ir, tú tienes que partir a tu ciudad y dices, wow, mira lo que eché a perder. Con tanto que me gusta la velocidad, con tanto que hubiese disfrutado, con tanto que hubiese hecho con esto, hasta el quinto día me di cuenta. Hasta el quinto día me di cuenta del verdadero potencial que hay ahí. Lo mismo nos sucede con la intencionalidad. Sabemos que está ahí, que hay poder, que conocemos que nos puede mover y tener un gran retorno de la inversión a través de la intencionalidad, que podemos lograr objetivos importantes, que podemos escribir historias de trascendencia cuando somos intencionales, pero que la usamos de vez en cuando, la usamos. Pero ¿qué sucede cuando la usamos sabiendo qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que sucede cuando la usamos conociéndonos quiénes realmente somos y conociendo el verdadero potencial? Voy al ejemplo. Si te encanta la velocidad, si te encanta estos deportes extremos, si hubieras sabido desde el primer día que tenía a la disposición ese auto, no estoy diciendo con esto que tengo un auto Lamborghini o un Corvette en el garage, ¿ok? No estoy presumiendo, solamente estoy diciendo, poniendo un ejemplo. Y tú dices, si yo hubiese sabido, quizás desde el primer día hubiese aprovechado todo ese poder que hay en ese auto. Si yo hubiese sabido quién realmente soy y todo el potencial, si yo me hubiese conocido quién realmente soy, si yo hubiese sabido por qué estoy aquí en la tierra, por qué existo en esta época y no en otra, por qué nací en el país donde nací y no en otro, quizás el retorno de la inversión, quizás los resultados fueran diferentes. ¿Qué tiene esto que ver con el paso cero? Muy sencillo, porque la intencionalidad es ese auto. Conocer qué tipo de auto y todo el poder que tiene, conocer el Lamborghini, la fuerza de ese motor dentro de ti, eso es el paso cero. El paso cero no es más que saber quién eres en esencia, conocer la conciencia por qué estás aquí y por qué haces lo que haces. En el libro Luis Enrique empiezo ese capítulo con esta frase, y aquí sí vamos a spoilear. La del huevo. La del huevo. Si un huevo es roto por una fuerza externa, su vida termina. Si es roto por una fuerza interna, la vida comienza. Y aquí viene mi conclusión. Grandes cosas, aquellas de significancia, siempre comienzan desde nuestro interior. Tu impresión. La tengo subrayada desde el primer día, porque bueno, voy a ser muy sincero. Nelson siempre me dice, siéntete en la libertad, así que hoy voy a hacer uso de ese libre ejercicio. Definitivamente no es nuevo para mí que las grandes cosas comienzan en el interior, pero realmente parece solo verborrea
realmente parece solo una frase cualquiera, hasta el momento en que se ilustra con algo tan visible, tan evidente como el huevo. Como todos los días, ¡pam!, quebramos un huevo y ¡pum!, lo comemos y se acabó. ¡Pum!, en el momento en el que ¡pum!, le damos el bocado, ¡adiós el huevo! Pero cómo nos enternece ver ese mismo huevo eclosionar y dar una nueva vida. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos quienes convertimos en externa esa fuerza para que se terminen nuestros propios sueños, nuestras propias cosas? Y con esa evidencia tan clara, o sea, siempre nos han dicho, piensa, mira todo desde tu interior, piensa, mira todo desde tu interior, pero con esa evidencia tan clara que Nelson nos ilustra con la analogía del huevo, pero ante esa evidencia no nos damos cuenta que en lugar de convertirnos en esa fuerza externa o de dar espacio, pie a esa fuerza externa, tenemos el absoluto poder de ese vehículo dentro del garage, de que desde nuestro interior surja lo que potencie nuestro crecimiento y lo que permita ayudarnos, que nos permita ayudarnos a lograr nuestro propósito de existencia y a elevarnos cada vez a una siguiente mejor versión. Eso fue lo que me generó cuando lo leí, y la opinión que tengo ahora después de un año de haber leído este pasaje del libro, ¿no? El tener la conciencia, la clara conciencia que desde el interior surge aquello que nos potencia, o que también nosotros podemos ser desde el exterior aquello que nos une. Por supuesto, y quiero hacer esa comparación paralela acá. El huevo sigue siendo el mismo huevo. Y no voy a jugar aquí con la pregunta, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? No te preocupes por eso. Pero el huevo continúa siendo el mismo huevo, el mismo que se rompe desde afuera y causa muerte, y el mismo huevo que se rompe desde adentro y causa vida. ¿Cuál es la comparación paralela que voy a hacer? La intencionalidad continúa siendo la misma intencionalidad, la que se aplica cuando simplemente conocemos que hay poder en la intencionalidad y vamos y conocemos que no es suficiente las intenciones, pero hay que ser intencional y ponerle acción. Es la misma intencionalidad que aquella que cuando sabemos quién realmente somos, por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos, cuando realmente sabemos y tenemos conciencia que dentro de nosotros no es un caballo de fuerza que hay, no es un caballo de Luis Enrique, no es un caballo de Nelson Cárcamo, no es un caballo de fuerza, es un Lamborghini dentro de nosotros que está con un motor que ruge y ruge, es un Lamborghini que está dentro de ti, mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando. Es la misma intencionalidad, pero hay una gran diferencia cuando tú corres con tus propias fuerzas sin saber quién realmente eres, sin saber por qué estás aquí y sin tener conciencia por qué haces lo que haces, que aquello que se alcanza, que aquello que se escribe, que aquella historia que se escribe, cuando tú en esencia conoces quién eres, por qué estás aquí y por qué haces lo que haces. Igual que el huevo, una acción causa vida y la otra causa muerte. La misma intencionalidad, una te mueve unos pasitos y la otra te lleva a producir efectos exponenciales, retorno de la inversión exponencial, a crear un factor X, catalizador de transformación. Así que el paso cero es tu esencia, es operar desde tu esencia, es abrazar el proceso. No te preocupes, no dura mucho tiempo, dura solamente una vida. Es abrazar ese proceso de toda una vida para continuar regresando y operar desde nuestra esencia. Es tener esa claridad del por qué hacemos lo que hacemos y tener la claridad del verdadero poder que hay en la intencionalidad. El doctor Martin Luther King Jr. decía, si un hombre, si una persona no ha descubierto algo por lo que está dispuesto a morir, es decir, un sueño que sea de significancia, no es apto para vivir por ello. Yo te pregunto, y vuelvo a reiterar la pregunta que hice, porque ya la hice anteriormente, ¿tienes sueños? ¿Tienes aspiraciones? ¿Estarías dispuesto? Bueno, no te vayas a suicidar, no es ese el llamado, pero es algo por lo que estás dispuesto a abrazar con toda la intencionalidad del mundo, a conocerte a ti mismo, a profundizar quién eres realmente, cuáles son tus dones y talentos y maximizarlos a su máxima expresión, y a reconocer y tener conciencia del por qué estás acá, del por qué haces lo que haces.
¿Por qué debemos de abrazar este desafío, Luis Enrique? Por algunos factores muy importantes. Ese desafío de liderar, ese desafío de conocernos, ese desafío de saber por qué estamos, por qué existimos sobre la faz de la tierra. No es una pregunta filosófica, existencial, no, es una pregunta que tiene mucha realidad. Creo que no hay mayor tragedia en el mundo que morir sin saber por qué viviste. Repito, creo que no hay mayor tragedia en el mundo que morir sin saber por qué viviste. ¿Y por qué debemos de hacerlo? Porque el saberlo, el tener conciencia, marca la diferencia entre quiénes somos, entre lo que hacemos y el impacto que dejamos. Porque nos estimula y nos adapta para el cambio. Porque saca lo mejor de nosotros cada vez. Porque aumenta nuestro rendimiento, nuestro performance y nuestro retorno de cualquier inversión que hagamos, de pasión, de energía, de recursos, de tiempo, porque nos prepara a nosotros con el objetivo, con la misión más importante de un líder, además de liderarse a sí mismo, servir a los demás, que es la razón por la que existimos. Segundo punto, Luis Enrique, el aprendizaje más allá de la zona de confort. Hay aprendizaje más allá de la zona de confort. La zona de confort es un lugar donde se siente cómodo, valga la redundancia. Acá se siente tan cozy, tan calentito, así como esos días lluviosos, como esos días fríos que no quieres salir de la cama. Así se siente. Esa es la zona de confort. Es rico. Yo creo que seríamos poco sinceros si yo pregunto y hacemos una encuesta y la mayoría contesta, claro que no. ¿Es rica la zona de confort? Por supuesto que es rica. Es cozy, es como querer salir de la cama un día lluvioso, un día con mucho frío. ¿Dónde se siente más rico? ¿Salir, mojarte, enfriarte o continuar debajo de las sábanas calentito? El problema es que aunque sea rico, aunque sea cozy, aunque sea calentito, ahí no crece absolutamente nada. Ahí en esa zona de confort es donde comenzamos a abrazar creencias donde no tenemos lo que necesitamos para crecer, para impactar, para lograr, para conquistar nuestros sueños. Eleanor Roosevelt decía que debes de hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. ¿Pero qué hacemos los seres humanos generalmente hablando? Hacemos solamente las cosas que pensamos que podemos hacer. Y aquellas que no podemos hacer, que pensamos que no podemos hacer, ¿qué terminamos haciendo? Nada, las olvidamos. ¿Qué te parece? Sí es, Nelson, y cuando estamos en la zona de confort, no aprendemos. El crecimiento inicia donde termina la zona de confort. Y yo siempre he dicho, oye, ¿qué tan cómodo es un lugar donde no estás mejorando? Digo, quizá tiene que ver un poco conmigo, ¿no? Con lo que yo hago y que yo no concibo un lugar, que un lugar sea cómodo si no me está estirando, si no me está desafiando, si es lo que yo amo. Pero ¿cómo le puedes llamar cómodo a algo que te está limitando? ¿Cómo le puede, por ejemplo, yo tengo una mascota, tengo un perro, se llama Draco, es raza grande, y mi perro Draco no sabe lo que es una cadena. Naturalmente le pongo su correa cuando salimos a pasear, pero dentro de todo su espacio no sabe lo que es estar preso, ¿no? Incluso cuando tiene una correa está paseándose libremente, porque hay alguien que lo va guiando. Pero guardando las proporciones naturalmente y pidiendo desde ya una disculpa por la comparación, pero la zona de confort es esa cadena que no nos permite movernos, es esa cadena que no nos permite crecer, es esa cadena que no nos permite desarrollarnos, que al no estirarnos nos está condenando a permanecer en el mismo status quo donde nos hemos estancado todo ese tiempo. Y recuerden que todo lo que se estanca apesta y hace mosquitos que después andan ahí causándonos molestia y que traen enfermedades. Entonces, la zona de confort es aquello que, en una ocasión puse el ejemplo del globo aerostático, que somos como globos aerostáticos en los que nuestros sueños, nuestra intencionalidad es el aire caliente que eleva el globo aerostático, pero que la zona de confort, que los hábitos son esos lastres, esos costales de arena que nos mantienen pegados al suelo. Entonces, esa zona de confort nunca te va a permitir vivir libremente. Así que cuando vives fuera de la zona de confort, te das cuenta que no era tan cómoda como parecía. Por supuesto. Y aquí quiero promulgar, no está patentada todavía, no sé si se dice patentar, pero el término correcto en español, no está patentada todavía, pero en el libro yo escribo sobre una ley muy personal de mi filosofía personal. Yo le denomino la ley del crecimiento de los seres vivos. Es decir, si tú tienes vida, o todo aquello que tiene vida, solo tiene dos opciones en la vida. ¿Y quiénes tenemos vida? Los seres humanos, tú y yo, los animales, las plantas
Cualquier otro ser microscópico quizás tiene vida, se mueve, tiene vida. Solamente tenemos dos opciones, amigos. Y esa ley del crecimiento de los seres vivos dice que es una obligación para los seres vivos continuar creciendo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que expira. El problema acá viene que cuando deja de crecer, sucede algo muy importante que quizás no quieras escuchar. En el momento que dejas de crecer, empiezas a morir. En ese preciso momento que nos resistimos a ese cambio, que no queremos salir de esa zona de confort. En esa zona de confort parece rico, pero ahí estamos muriendo porque no estamos creciendo. La pregunta acá es, ¿estás creciendo o estás muriendo? Solo tenemos dos opciones. Crecer, continuar viviendo, decrecer y morir. ¿Estás creciendo? ¿Estás viviendo? El hecho de que estés vivo, que estés respirando, no significa que estás creciendo. Y si no estás creciendo, estás muriendo paulatinamente. Y lo más crítico de todo, no estás escribiendo, no estás abrazando ese desafío y responsabilidad de cumplir tu propósito de existencia. ¿Cómo nos movemos a ese aprendizaje más allá de la zona de confort? De 4 maneras muy fáciles. Bueno, fáciles porque son fáciles de memorizar, pero son mucho más difíciles de aplicar. Como todo en la vida, todo aquello que es de trascendencia es cuesta arriba. Primero, decide tus prioridades. ¿Qué es relevante para el cumplimiento de tu propósito de existencia? Vive de acuerdo a esas prioridades. 3, ponte objetivos que sean relevantes a ese cumplimiento del propósito de tu existencia. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tienes un sueño? Preguntaba, y esta es la tercera vez. ¿Tienes un sueño? ¿Cuál es tu sueño? No te rindas, no insistas, no lo abandones. Y si está medio moribundo, dale ahí el CPR, el Cardiopulmonary Respiratory, ¿cómo se llamaba? Sí, respiración cardiopulmonar. Respiración cardiopulmonar. Revívelo, pero no lo abandones, no te rindas, no desistas. Y 4, motívate, pero no te motives con factores externos, porque nomás te va a durar menos de 24 horas. Motívate aferrándote a la inspiración del saber por qué lo estás logrando, de saber quién eres, por qué estás acá y por qué haces lo que haces. Y desafíate para que esa inspiración, para que ese desafío pueda generar una motivación interna que en automático se renueva cada día. Es más, y cuando no la tienes, la inspiración y el desafío son más que suficientes para echarte a andar, para sacarte de la zona de confort, para hacer lo que tienes que hacer. La mayoría de las cosas importantes, la mayoría de aquellos eventos trascendentales en la historia de la humanidad, déjame decirte, han sido logrados por personas que se atrevieron a hacer algo, a conquistar algo, a cumplir sus sueños, aun cuando parecía que no había ninguna esperanza. Y aquí es donde debemos de ser muy intencionales, sabiendo quiénes somos, sabiendo por qué estamos donde estamos, sabiendo por qué hacemos lo que hacemos, de ser intencionales para dar vida, para engendrar lo que yo llamo el tridente de la significancia. Ante esa desesperanza, abrazar lo que es ese tridente de la significancia: fe, esperanza, amor. Fe, con convicción y certeza que lo vas a lograr. Esperanza de que siempre hay un mejor día, hay un mejor mañana, que algo es lo que suceda independientemente, es para algo mucho mejor. Y amor, que entiendas por qué realmente lo quieres. Rápidamente, para concluir, Luis Enrique, quiero que hablemos sobre 5 actitudes o 5 comportamientos para poder arraigar este paso cero en nuestras vidas. Primero, debemos de ser deliberados en el pensamiento de cada acción ejecutada. Es decir, no simplemente quedarnos en un pensamiento positivo, simplemente tomar una acción por acción y mantenernos ocupados, sino ser deliberados. 2, abrazar con claridad lo que queremos lograr. Si ese es tu sueño, cualquier cosa que tú hayas establecido, que tú hayas declarado que es tu sueño, abrazar la claridad, que tenga claridad ese sueño, con lujo de detalles. 3, abrazar con convicción y determinación del por qué es importante, del por qué es crítico que ese sueño, que ese objetivo se cumpla, por qué es relevante a tu propósito de existencia. ¿Qué cambiaría? ¿Cómo afectaría tu vida, tu legado, tu historia? ¿Cómo afectaría, cómo cambiaría la vida, el legado de otros si tú dejas de cumplirlo? 4, sé considerado con la claridad. Y acá, en este punto, a lo que me refiero es considerado con la claridad, reconociendo que el enfoque que debes de abrazar representa un 90% en el impacto de esos resultados y que el 10% todo aquello que requiera una inversión de tiempo, recursos, energía, pasión. El enfoque 90%, el enfoque al igual que la intencionalidad. Si no tienes claridad del impacto, del porqué de ese sueño, el enfoque va a estar yendo a cualquier lado. Vas a estar enfocado,
pero probablemente no en lo correcto, probablemente no en el sueño que realmente debes de abrazar o en las acciones que debes de tomar. Y quinto, sé consciente de quiénes están y ten convicción de quiénes deben de estar en tu círculo de relaciones. Sabes que yo siempre he considerado que el círculo de relaciones de los líderes, sobre todo, es semejante al sistema solar. Tú eres el Sol y alrededor tuyo hay órbitas con diferentes planetas. ¿Qué sucedería si todos los planetas giran en la misma órbita? Sería un caos, se estrellarían, no existiera el sistema solar. Cada planeta está en una órbita diferente. No temas cambiar de órbita a personas en tus diferentes círculos de relaciones. No temas de hacer ajustes, porque las personas evolucionamos en diferentes sentidos, estamos en diferentes frecuencias, estamos en objetivos y valores diferentes muchas veces, y hay que hacer esos ajustes. Sé consciente de quiénes deben de estar y ten convicción de quiénes deben a toda costa estar en tus diferentes círculos de relaciones. ¿Qué te parecen estos cinco comportamientos que debemos de abrazar, Luis Enrique, para poder arraigar de una manera muy práctica a nuestra vida lo que es el paso cero? Sí, me voy a quedar con el de la claridad. El de la claridad en el enfoque, porque sin claridad no vas a poder tener tiros de precisión en cuanto a intencionalidad. Muchas veces la falta de intencionalidad proviene de falta de claridad, de no saber hacia dónde vas, cuál es tu propósito de existencia, cuál es esa meta, cuál es ese objetivo, qué es eso que quieres lograr. Excelente, Luis Enrique, lo que acabas de agregar, y sobre todo teniendo conciencia de lo que comparto en este libro. Hemos sido enseñados a buscar enfoque todo el tiempo. Propongo acá que dejemos de buscar el enfoque y busquemos la claridad, porque es la claridad la que engendra el enfoque, porque puede estar muy bien enfocado en algo importante. La claridad engendra el enfoque. Y para concluir, Luis Enrique, en el libro, y aquí no vamos a spoilear nuevamente, porque voy a nomás adelantarles un poquito de algo que está con este último punto. Este último punto se titula Sé mejor que el niño que persiguió sus sueños. Todos tenemos una historia. Yo cuento una historia de un niño que persiguió sus sueños. Pero yo no quiero que tú seas como el niño que persiguió sus sueños y que se detalla en el libro. Yo quiero que tú seas mejor que el niño que persiguió sus sueños y del que hablo en el libro. 4 cosas garantizadas hemos compartido muchas veces, Luis Enrique, por lo menos aquí en Estados Unidos. 4 cosas garantizadas que tenemos en la vida. Primero, la muerte. Todos van a morir. Yo quisiera decir que todos van a morir, pero me cuesta decir que todos vamos a morir. 2, que los impuestos, los taxes, no te vas a salvar de ellos, por lo menos acá en Estados Unidos. Te van a casar, en cualquier momento te van a casar y vas a tener que pagar los impuestos. No te escapas. 3, que la tecnología te va a fallar en algún momento. Bueno, acá en Estados Unidos decimos que 3 cosas. Yo le he agregado una cuarta. Y la cuarta es que todos, absolutamente todos, así como todos vamos a morir, todos vamos a experimentar adversidades. Y este 4 punto tiene que ver con eso. Sé mejor que el niño que persiguió sus sueños. ¿Qué quiero decir con ello? No te lo voy a adelantar, no te voy a contar la historia, ni Luis Enrique lo va a hacer. Solamente te adelanto lo siguiente. Las evidencias contundentes que son reales, evidencias contundentes reales, no determinan tu realidad. Edifica al líder necesario, capaz de ejecutar la siguiente mejor versión que tu sueño está esperando por ti. Muchas veces no alcanzamos nuestros sueños. Muchas veces no alcanzamos nuestros objetivos, porque ese sueño, porque ese objetivo está esperando una siguiente mejor versión del líder, de la persona en la que estamos destinados a convertirnos para alcanzar ese sueño. Así que mi desafío, y te dejo aquí para que concluyas con algo que quieras agregar sobre esto, Luis Enrique: sé mejor que el niño que persiguió sus sueños. Que las paredes que encuentres en esa senda del cumplimiento de tu propósito de existencia, las utilices como pedestales, y que a pesar de que son evidencia contundente real, no determinen tu realidad. Que tu realidad la determines a partir de la actitud de aprendiz eterno, a partir de la actitud de abrazar quién realmente eres, por qué estás acá y por qué haces lo que haces. Definitivamente, Nelson, y aunque esas evidencias parezcan tan convincentes, recuerda que uno de los poderes que tiene la intencionalidad es que te permite poder cambiar esa tu realidad con todo ese alto equipamiento que tienes para crecer, para mejorar, para elevarte a cada vez una siguiente mejor versión.
puedes hacer a un lado esas evidencias tan contundentes y comenzar a construir esa que será tu realidad. Gracias por la oportunidad, querido Nelson. Un placer, Luis Enrique. ¿Alguna invitación final a nuestros amigos? Ahora tú adelantaste un avance por ahí sobre no hay excusa, no hay lugar donde no nos puedan escuchar, así que algo que tú quieras agregar, Luis Enrique, antes de concluir. Llegó a esta etapa o a esta parte del podcast ya rebasando 1 hora de duración, es porque realmente le gustó. Y cuando a mí algo me gusta, por ejemplo, una compra que hago en Amazon, yo hago una reseña compartiendo lo bueno que me resulta el producto. Así te pedimos a ti. Comparte esto con alguien más, alguien a quien le pueda servir, a quien puedas ayudarle a tener claridad en cuanto a lo que hace o a lo que va a hacer, a lo que está haciendo, pero sobre todo que puedas ayudarle a tener conciencia del maravilloso poder de la intencionalidad. En todas las plataformas, compártele el link de aquella plataforma que sea más fácil para ti y seguramente vamos a tener cada vez más personas convirtiéndose en líderes trascendentales. Gracias, Nelson. Gracias, Luis Enrique. Amigos, déjame compartirte este último desafío. No olvides el paso cero. El paso cero va a incrementar las probabilidades de impacto, de legado, de trascendencia que tú escribas con esa historia que estás escribiendo, con algo que se llama vida. Sigue avanzando, sigue creyendo que se acerca tu punto de inflexión, que se acerca tu punto de cumplimiento de ese propósito, de ese sueño. Sigue avanzando hasta que alcances ese punto de inflexión en ese proceso de tu crecimiento y que debe de ser exponencial. Sigue abrazando con convicción y determinación lo que es tu sueño, lo que consideras que es de significancia. Y por favor, no desistas, no te rindas, no desistas, que si es de significancia, definitivamente será cuesta arriba. Un saludo muy cordial donde quiera que nos estés escuchando. Luis Enrique, un placer haber compartido este espacio contigo. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.